Capítulo 545. Mahon Yun. ¿Qué tan grande era la posibilidad de que un mortal conspirara con éxito contra un Geu inmortal? Fan Yuan podría ser un maestro Geu de etapa pico de rango 5, pero también sería casi imposible para él cruzar los límites de lo inmortal y lo mortal. Fan Yuan era un Geu inmortal en su vida pasada, podría no haber ningún mortal que tuviera una comprensión tan profunda de esto como él. Afortunadamente, el plan de Fan Yuan no era solo el mismo como un mortal yendo contra un Geu inmortal. Él tomaría prestada la fuerza del edificio Yan verdadero 88, la brillante guía de la rica experiencia de su vida anterior y también la información preciosa del espíritu de la tierra de Lan Ya. Todo esto permitió que su plan tuviera una mayor probabilidad de éxito. Con esto, tenía un 20% de posibilidades de apoderarse del paisaje inmortal Geu como antes. La probabilidad del 20% ya era la más alta entre las tres formas de salvar la montaña Dan Hun. Solo un Geu inmortal podía luchar contra el Geu inmortal Gachas de Lodo. Basado en su amplia visión y experiencia de sus 500 años de experiencia, Fan Yuan conocía solo 3 Geu inmortales que podían salvar la montaña Dan Hun. Primero fue el Geu de giro de piedra del camino de la tierra de rango 6, este Geu estaba con el Geu inmortal de rango 6 del desierto occidental, San Siyu. El segundo fue de manera similar un Geu inmortal de rango 6 del camino de la tierra, reconstruyendo la montaña Donsan, que estaba en la tierra bendita de Aisi del Mar del Este. El tercero era el Geu inmortal de rango 6 del camino del tiempo, paisaje como antes. Este Geu aún no se había creado y no era un Geu formado naturalmente. Su maestro, Tai Bai Yun Zeng, era actualmente solo un maestro Geu de rango 5. Para apoderarse del Geu de giro de piedra, Fan Yuan tendría que lidiar con el Geu inmortal San Siyu, quien había sido un Geu inmortal durante más de una docena de años. Y la situación sería aún peor si quisiera planear contra la reconstrucción de la montaña Donsan. Fan Yuan se estaría poniendo bajo el radar de los Geu inmortales y podría intercambiar el Geu inmortal como mortal. Esto no era más que un niño cargando oro y paseando por el mercado negro. Por lo tanto, el tercer plan del paisaje inmortal como antes tenía el menor riesgo y la mayor probabilidad de éxito. Incluso si Tai Bai Yun Zeng ascendiera a Geu inmortal, solo sería un novato y no estaría familiarizado con el cambio cualitativo de fuerza. Comparado con el veterano San Siyu y ese grupo de Geu inmortales en la tierra bendita de Aisi, este oponente era mucho más fácil de tratar. Llanuras del Norte, diciembre. La ventisca se hacía cada vez más grande y aparecía con mayor frecuencia. Incluso si no hubiera ventisca, la nieve blanca pura había cubierto todas las llanuras del norte, e incluso la abrasadora luz del sol se volvía impotente. El tiempo de la ventisca de 10 años ya se estaba acercando. Tianchuan, Valle del Estanque Cálido. Jefe de la tribu, este es el manantial espiritual C. Ma Yuliang señaló con preocupación el manantial espiritual seco y se lo presentó a Ma Jin-hye. Las cejas de Ma Jin-hye se fruncieron profundamente. Este manantial espiritual C era uno de los 3 únicos manantiales espirituales restantes del Valle del Estanque Cálido. Ahora que se había secado, solo quedaban los manantiales espirituales A y B para apoyar a la tribu Ma. Esta fue una noticia desastrosa para la tribu Ma. Los manantiales espirituales en las llanuras del norte eran diferentes de los manantiales espirituales en otras regiones. Los manantiales del norte tenían poca agua de manantial y una abertura de manantial estrecha, por lo que brotaban con fuerza y tenían una base pobre, por lo que duraban el menor tiempo. Los manantiales del este eran abundantes en número, los manantiales del sur gorgoteaban, los manantiales del norte eran intensos y los manantiales del oeste eran puros.
Un clan de tamaño mediano podría durar más de 10 años en la frontera sur, utilizando un manantial espiritual. Mientras no agotaran el manantial espiritual en exceso, podrían continuar usando el flujo delgado y continuo del manantial espiritual. Pero fue diferente en las llanuras del norte. Los manantiales espirituales se formaron rápidamente en las llanuras del norte y también terminaron rápidamente. Agregue las intensas guerras en las llanuras del norte, una tribu de tamaño mediano necesitaría al menos 3 o 4 manantiales espirituales para mantenerse. Ma Jin-hye se convirtió en el nuevo líder de la tribu Ma después de regresar a la tribu. La tribu Ma había perdido en su intento de ascender al nivel de super tribu y ahora se había reducido a una pequeña tribu, haciendo que el gran valle del estanque cálido pareciera espacioso y vacío. La tribu Ma tenía raciones y fuentes de agua, además había hecho amplios preparativos. Pero un manantial espiritual era una mercancía que era un recurso esencial e importante para el cultivo de un maestro Heu. Una vez que llegue la ventisca, lugares como el Valle del Estanque Cálido se convertirán en el lugar final de refugio. No solo grupos de bestias, otros maestros Heu también vendrían a quedarse. Como propietario del lugar, la tribu Ma no solo tuvo que resistir la ventisca, sino que también tuvo que negociar con esta gente. Las piedras primigenias del manantial espiritual eran la columna vertebral que apoyaba las batallas de un maestro Heu. Ahora, de las 3 columnas vertebrales de la tribu Ma, una estaba rota. La débil tribu Ma que se quedó con el 30% de sus cimientos de repente tenía un 10% menos debido al secado del manantial espiritual C. Sin embargo, Ma Jin-hye no tenía contramedidas para hacer frente a tal problema. Si hubiera tenido un Heu de río como antes, podría haber restaurado inmediatamente el manantial espiritual sea a su estado original, resolviendo este problema, pero no lo tenía. Líder de la tribu, ¿son realmente tan importantes los manantiales espirituales? Preguntó Fei Kai en el camino de regreso. Después de regresar a la tribu, como benefactor que salvó a Ma Jin-hye, fue liberado inmediatamente de su condición de esclavo y ahora era una persona libre. Al mismo tiempo, seguía siendo el ayudante personal de Ma Jin-hye. Ma Jin-hye sintió preocupado. El agotamiento de un manantial espiritual tiene una influencia enormemente grande en los maestros Gu. Y los maestros Gu son los pilares de una tribu. Nuestra tribu Ma no solo necesita maestros Gu como una fuerza importante para resistir todo tipo de calamidades durante el desastre de la ventisca, sino también para luchar por nuevos recursos para desarrollar la tribu después del desastre. Fei Kai exclamó y luego preguntó mientras caminaba. Entonces, ¿no podemos encontrar nuevos manantiales espirituales? Nuestro cálido valle del estanque es tan grande, ¿quién puede decir que solo hay estos 3 manantiales espirituales? Las palabras de Fei Kai estaban llenas de su espíritu optimista. Ma Jin-hye soltó una risa amarga. Los manantiales espirituales de las llanuras del norte pueden formarse en poco tiempo. Puede que haya un cuarto manantial espiritual en el Valle de la Laguna Cálida, pero la probabilidad es cercana a 0. La cuestión es que cada 10 años, cuando se acerca la ventisca, los manantiales espirituales de todas las regiones de las llanuras del norte se van secando y muriendo. Después de que la ventisca se disperse, nuevos manantiales espirituales brotarán en gran número. En ese momento, todas las regiones de las llanuras del norte tendrán abundante vegetación acuática e incluso podrías encontrar un manantial espiritual cada 100 li. Ese es el mejor momento para que cada tribu y cada grupo de bestias crezca. Así fue. Fei Kai solo entonces se dio cuenta de que había vivido tanto tiempo y aún era ignorante, y no estaba familiarizado con tales situaciones. Ah. De repente, gritó al caer de lado. Caminaban por un sendero junto al acantilado, afortunadamente era una suave pendiente y no un precipicio. Fei Kai había perdido el equilibrio y había rodado por la pendiente, gritando mientras caía. Este tipo. Ma Jin-hye se divirtió con la serie de gritos hilarantes de Fei Kai, sus cejas fuertemente fruncidas se relajaron ligeramente. Idiota, ¿ya no sabes ni caminar? Sube rápido.
Ma Jin-hye se detuvo de repente, sus ojos se abrieron de par en par al mirar incrédulo un nuevo manantial espiritual que brotaba de la ladera. La boca de este manantial espiritual había estado cubierta por una roca. Pero esta piedra fue empujada por el rodante Fei Kai, dejando que el manantial espiritual que estaba cubierto se revelara. Este era claramente un manantial espiritual recién formado, de lo contrario la tribu Ma no lo habría pasado por alto durante su búsqueda antes de la batalla. El volumen del manantial espiritual era enorme y en pocos momentos de tiempo, más de 100 piedras primigenias brotaron con el agua del manantial y cayeron sobre el suelo circundante. Esto es en realidad un nuevo manantial espiritual y que supera directamente el volumen del manantial espiritual A. Ma Jin-hye estaba tan feliz que incluso sus ojos empezaron a enrojecer. ¿Es esta la llamada alegría después de la extrema tristeza? Esta es sin duda la bendición de nuestros antepasados en el cielo de la longevidad. Tribu, líder de la tribu. He vuelto. En ese momento, Fei Kai regresó cojeando un poco, y al ver el nuevo manantial, sus ojos se abrieron de la misma manera. ¡Qué extraño! ¿Cómo puede haber un manantial aquí de repente? Ma Jin-hye se echó a reír a carcajadas. Fei Kai, eres la estrella de la suerte que el cielo me ha enviado. A partir de hoy, debes cambiar tu nombre. Fei Kai suena similar a la basura. ¿Cómo podría yo, Ma Jin-hye, tener basura a mi lado? De ahora en adelante, te llamarás Hong-yun, Fei Hong-yun. Indica la suerte que brilla sobre nuestra tribu Ma, la alegría después de la tristeza extrema. Sin embargo, Ma Jin-hye no estuvo feliz por mucho tiempo, ya que 7 días después, el ejército de la tribu Ei llegó y rodeó el valle del estanque cálido. La misma noche en que el ejército de la tribu Ei se acuarteló en las cercanías, los 3 manantiales espirituales del valle del estanque cálido se volvieron negros simultáneamente, completamente contaminados. Una carta de rendición pronto llegó a la tierra de Ma Jin-hye. Ma Jin-hye no había esperado que Ei Lulan no lo dejara ir incluso después de lograr claramente la victoria final. Los manantiales espirituales que fueron contaminados por el uso de gusanos Geu ya no podían producir piedras primigenias y eran todos inútiles. Aunque la tribu Ma todavía tenía existencias de piedras primigenias, ya habían perdido la posibilidad de seguir permaneciendo en el valle del estanque cálido. No había pensado que Hei Lulan estaría tan empeñado en atacar. Ha pedido a nuestra tribu Ma que se rinda en la carta, lo que no viola las reglas establecidas por el venerable sol gigante en ese entonces. Maldita sea, es realmente odioso. Ma Jin-hye apretó los puños, su corazón lleno de ira, odio, impotencia e impotencia. Ei Lulan, apodado el tirano negro, siempre ha sido brutal y violento. Parece que la batalla anterior creó un miedo en él hacia la tribu Ma. Pero debido a las reglas del ancestro sol gigante, quiere poner a la tribu Ma bajo su mirada y seguir oprimiéndonos. Ma Yuliang estaba sentado rígidamente en su silla y analizó esto con una voz pesada. Después de hacer una pausa por un momento, continuó. En realidad, esto también es bueno, podemos rendirnos a Ei Lulan, lo que significa que también podemos entrar en la tierra bendita de la corte imperial. Ma Jin-hye sacudió la cabeza. Aquí es donde radica la siniestra intención de Hei Lulan. Es cierto que la tribu Ma podrá permanecer en la corte imperial, pero ¿qué pasa con los demás? Déjame preguntarte, ¿cuántos miembros de la tribu nos quedan con el apellido Ma? Ma Yuliang palideció al responder. Solo más de 130. Precisamente. Ma Jin-hye sintió con expresión seria. Para hacer crecer nuestra tribu, tendríamos que acoger a forasteros y también conectarnos sin restricciones con el matrimonio y tener una gran cantidad de descendientes. Pero mientras Hei Lulan envía una orden para prohibir que nuestra tribu Ma acoja a forasteros e incluso solo nos permita tener matrimonios entre tribus, ¿cuánto tiempo tardaría nuestra tribu Ma en crecer? El rostro de Ma Yuliang se puso aún más pálido. Se dio cuenta de la gravedad de este problema. La política era sucia y no permitirles casarse con forasteros podría hacerse fácilmente. Ei Lulan solo necesitaría usar la razón de proteger la pureza del linaje de la familia Huang Jin y podría suprimir con justicia el desarrollo de la tribu Ma. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ma Yuliang perdió la compostura.
Ma Jin-hye guardó silencio por un momento antes de decir resueltamente. Otorgaremos el apellido Ma a los forasteros y los tomaremos como nuestros propios miembros de la tribu. Señor jefe de la tribu, si hacemos esto, el linaje Huang Jin de nuestra tribu Ma realmente será. Ma Liang habló vacilante. Tendremos medidas preventivas. El linaje Wang Jin es el orgullo de nuestra tribu Ma, nunca podemos dejar que se contamine. Si la situación mejora, podemos denunciar a estas personas y quitarles el apellido Ma. Ma Liang solo entonces se sintió a gusto y asintió, aprobando este plan. Capítulo 546. El camino a seguir para la gente insignificante. Carruajes en movimiento y caballos relinchando. El enorme grupo de casi 1.000.000 avanzó hacia la región central de la corte imperial de las llanuras del norte. La ventisca exterior soplaba intensamente, haciendo que el caballo de gran estómago bajara la cabeza sin poder hacer nada. La nieve blanca en el suelo llegaba hasta las rodillas, ya que todos se movían con pasos extremadamente difíciles. Uno a uno, las babosas azules de Granja Heu avanzaban. Sus estómagos estaban repletos de todo tipo de recursos, convirtiendo su tamaño original de 3 elefantes en una colina similar a un montículo. Carruajes tras carruajes seguían a las babosas azules de Granja Heu. Para proteger a estos mortales de la ventisca que se acercaba, estaban cubiertos de escarcha. Para evitar que las babosas Heu se congelaran hasta morir, 3 maestros Heu estarían a cargo de una babosa Heu, quitándoles la escarcha mientras usaban gusanos Heu de la ruta del fuego para darles calor, manteniendo su temperatura. El ejército avanzó hacia la corte imperial. A medida que la ventisca se hacía más grande, la velocidad del ejército se hacía más lenta. Un gran número de esclavos mortales cayeron durante el viaje y nunca volvieron a levantarse. Eilulan podía ordenar a los maestros Heu que los salvaran, pero no lo hizo. Aunque la tierra bendita de la corte imperial era enorme y podía albergar a 5 millones de personas, en opinión de Eilulan, los recursos dentro de la tierra bendita eran suyos. ¿Por qué los distribuiría entre estos humildes esclavos? Cada persona extra significaba que tenía que perder otro poco de beneficio. Usar la ventisca para sacrificar a un gran número de mortales inútiles, esta era una regla oculta entre todos los señores pasados de la corte imperial. Las vidas de los mortales eran baratas. Eran como la hierba, una vez que la ventisca pasaba, volvían a crecer rápidamente, aumentando en número y consumiendo los escasos recursos de las llanuras del norte como sanguijuelas, esperando la próxima ventisca de 10 años. A medida que la ventisca se hacía más fuerte, la gente se movía contra la fuerza del viento. Fang Yuan estaba dentro de la casa Heu del Gran Lagarto, podía oír el viento fuera de las ventanas. Dentro de la casa Heu del Gran Lagarto, hacía calor como en primavera. Usarla para moverse en un entorno así tenía un gasto de esencia primigenia de 5 a 6 veces mayor que antes. Pero para Fang Yuan, su apertura del 90% en la etapa pico de rango 5 podía fácilmente sostener este gasto sin ningún problema. Además, su segunda apertura también había avanzado a la etapa superior del rango 5 recientemente. Fang Yuan se acercó a la ventana, mirando hacia afuera a través del cristal herméticamente sellado, hacia la izquierda. Los miembros de la tribu Ma estaban allí. Después de que Ma Jin-hye asumiera el papel de jefe de la tribu, apareció Ma Hong-jun, incluso Zhao Lian-jun estaba a su lado. Fang Yuan ya lo había confirmado en secreto, e incluso instruyó a la tribu G para que prestara especial atención a Ma Hong-jun y Zhao Lian-jun. En su memoria, Ma Hong-jun obtuvo una herencia del venerable inmortal sol gigante en el edificio de los 88 yan verdaderos. En los planes posteriores de Fang Yuan, era una pieza de ajedrez muy útil. En cuanto a Zhao Lian-jun, todavía era una niña, no representaba ninguna amenaza. Al mismo tiempo, estaba muy cerca de Ma Hong-jun, Fang Yuan quería observarlos más a fondo. En mi vida anterior, Ma Hong-jun apareció.
Ahora, a pesar de mi influencia, Ma Hongyun sigue apareciendo. Entonces, en el futuro, ¿el Izao Lianyun alcanzarán el mismo nivel de logro que en la vida anterior? Después del Renacimiento, Fan Yuan había estado profundamente interesado en el tema del cambio de la historia, un deseo de saber que crecía en lo profundo de su corazón. El flujo de la historia tenía inercia, así como cambios. Con su experiencia personal, el efecto mariposa teorizado en la Tierra estaba ligeramente desviado. 500 años en su vida pasada, Ma Hongyun recibió un apellido y se le permitió cultivar como maestro Heu. Eso fue porque obtuvo un Heu reliquia y se lo dio a Ma Jin-hye. En este momento, era debido a la presión de Ei Lulan, que hizo que Ma Jin-hye no tuviera más remedio que tomar esta decisión. Esta decisión dio a luz a un nuevo Ma Hongyun. El proceso fue diferente, pero el resultado fue el mismo. El evento que se desarrolló ante él hizo que Fan Yuan reflexionara mientras pensaba incontrolablemente en una palabra, destino. El destino era una palabra mucho más misteriosa y etérea que el espacio o el tiempo. La leyenda dice que había un camino de la suerte entre los caminos del maestro Heu, pero hasta hoy nadie podía confirmarlo. Sin embargo, había muchos personajes importantes que estaban conectados al destino. En indicaba claramente la existencia del Heu del destino. El venerable inmortal de la segunda generación de la corte celestial, el creador del camino de la sabiduría, controlaba este Heu, siendo así capaz de conspirar contra 3 futuros venerables demonios. En la tierra bendita de los 3 reyes, Fan Yuan fue informado por el espíritu de la tierra, el venerable demonio Loto Rojo era un gran héroe, rompiendo la restricción del destino, permitiendo a toda la vida en este mundo recuperar el control de su propio destino. De hecho, Fan Yuan había oído vagamente un rumor, el venerable inmortal sol gigante controlaba un gusano Heu del camino de la suerte, por lo que tenía una fortuna y una facilidad extremas en su viaje de cultivo, evitando desastres y obteniendo grandes bendiciones. ¿En este mundo, existe realmente un hilo del destino que conecta a todos los seres vivos? Fan Yuan se sumió en sus pensamientos. En los 500 años de su vida anterior, aunque se convirtió en un inmortal Heu, solo logró desentrañar una pequeña parte del misterio y los secretos de este mundo. Ya sea en su vida anterior o en esta, cuanto más progresaba, más fuerte se hacía, más sentía su propia ignorancia e insignificancia. Cuanto más insignificante e ignorante se sentía, más interés tenía en seguir adelante, quería progresar aún más. Comparado con este mundo, soy una simple hormiga. La sangre de Fan Yuan estaba llena de orgullo y humildad, obstinación y comprensión. Reuniendo todos sus pensamientos dispersos, Fan Yuan concentró su atención en el asunto que tenía entre manos. La tierra bendita de la corte imperial rechaza a los inmortales Heu, ya soy un pico de rango 5, es probable que esta sea la primera y última vez que entre a la corte imperial, para entrar en contacto físico con el edificio de los 88 verdaderos Yan. Pero esta vez, Halulan fue a propósito al Valle del Estanque Caliente para obligar a la tribu Ma a rendirse, este fue un movimiento extraño. La mirada de Fan Yuan se volvió solemne. La tribu Ma ya había perdido terriblemente y tenían la línea de sangre Huang Jin, ¿por qué haría Ei Lulan esto? Esto era comprensible en su vida anterior. En aquel entonces, la tribu Ma no estaba completamente indefensa, tenían una fuerte defensa y eran un caparazón de tortuga difícil de derribar. Helulon no tuvo más remedio que obligarlos a rendirse. Ahora que la tribu Ma estaba en declive, Ei Lulan seguía moviendo su ejército y obligaba laboriosamente a la tribu Ma a rendirse, se esforzaba tanto en reprimir a la tribu Ma, ¿tenía una profunda enemistad personal con la tribu Ma? Fan Yuan sacudió la cabeza. No había ninguna prueba que pudiera apoyar este pensamiento. Dejemos eso de lado, tal vez Halulan solo quería subir de rango y conseguir méritos. Esto es solo un pequeño detalle, mi propia fuerza es siempre lo más importante. Pensando así, su mente entró en su apertura.
Las heridas causadas por el uso del movimiento asesino rey de la tierra de 4 brazos ya se habían recuperado. En cuanto al movimiento asesino, había hecho varios ajustes. Cambió el Heu señor de la tierra por el Heu señor del viento. En cuanto a los otros gusanos Heu suplementarios, se ajustaron en consecuencia. De esta manera, no necesitaría pisar el suelo y lucharía mejor en el viento. Cuanto más fuerte sea el viento, más fuerza de batalla podrá mostrar y menores serán los inconvenientes que tendrá que afrontar después de usar el movimiento asesino. Pero Fan Yuan no estaba satisfecho. Esto era solo un compromiso temporal, la debilidad de este movimiento asesino no se había reducido. Si luchaba en un entorno sin viento, las consecuencias de usar el movimiento asesino no serían mejores que antes. Para los maestros Heu, había demasiados métodos para restringir el viento. Una vez que su debilidad quedara expuesta públicamente, su movimiento asesino ya no tendría ninguna amenaza para sus enemigos, no le tendrían miedo. En realidad, no importa lo buenas que sean mis modificaciones, no estaría satisfecho. Mi verdadero objetivo es eliminar la debilidad de mi doble cultivo de fuerza esclavitud. El movimiento asesino rey de la tierra de 4 brazos es solo un punto de partida. Pero este resultado no podía escapar de los límites del camino de la transformación. Lo que Fan Yuan quería era modificar su cuerpo por completo, no quería lograr una transformación tan temporal. Sin embargo, llegar a este punto ya había agotado los 500 años de acumulación de conocimientos de Fan Yuan. Después de todo, Fan Yuan era un inmortal Heu del camino de la sangre en aquel entonces, sus logros en los caminos de la fuerza y la esclavitud eran meramente subsidiarios, solo tocó la punta del iceberg. Si fuera posible, Fan Yuan quería convertirse rápidamente en un inmortal Heu del camino de la sangre. Pero ahora era diferente después del renacimiento. Su Heu vital no era un Heu del camino de la sangre. Una condición crucial para convertirse en un inmortal Heu era el Heu vital. Originalmente, después de que Fan Yuan obtuvo el segundo Heu de apertura, tendría una segunda oportunidad. Pero ese crucial Heu vital del camino de la sangre todavía estaba enterrado en la herencia, aún no había aparecido. Fan Yuan no podía esperar en vano, la situación lo estaba obligando, solo podía optar por fortalecerse ahora, para enfrentar los desafíos que se avecinaban y a todos los enemigos que acechaban a su alrededor. Mantenerse con vida, eso era lo más importante. Fan Yuan también se había dado cuenta de que su base en los caminos de la fuerza y la esclavitud eran deficientes. Su participación en una amplia gama de caminos en su vida anterior le permitió controlar fácilmente gusanos Heu de muchos caminos, mientras que era hábil en la combinación de diferentes gusanos Heu. Entre ellos, su logro en el camino de la esclavitud fue el más alto. Pero para resolver el problema del cultivo dual fuerza-esclavitud, una vieja pregunta, tendría que adelantarse a la historia y someterse a experimentos creativos y audaces, su base era deficiente en este aspecto. Aunque Fan Yuan tenía pistas sobre el Valle de Luopo ahora, tal vez después de obtener el Valle de Luopo, podría convertirse al glorioso camino del alma. Pero a Fan Yuan nunca le gustó poner sus esperanzas en ciertas posibilidades en el futuro. Incluso si cambia el camino del alma en el futuro, su arduo trabajo en la esclavitud y la fuerza sería un recurso precioso y beneficiaría enormemente su futuro cultivo. Conociendo su propia ineptitud, Fan Yuan había estado leyendo intensamente estos días. Usó su enorme grupo de méritos de batalla para intercambiar el espíritu del caballo dragón, la combinación de 3 corazones con el alma, todo tipo de movimientos asesinos, así como docenas de pequeñas herencias del camino de la fuerza. También obtuvo el diario registrado de 4 maestros de la esclavitud, entre ellos, la epidemia de ratas, la explosión de truenos. Embestida de leopardo y bombardeo de caballos, estos 4 movimientos asesinos eran invaluables.
La base de Fan Yuan siempre había sido sólida, estos días había estado leyendo laboriosamente, su comprensión y conocimiento en el camino de la fuerza y la esclavitud aumentaron enormemente en comparación con antes. A diferencia de su vida anterior donde estudió estos caminos como un camino paralelo, esta vez había experimentado estos caminos personalmente y junto con sus teorías obtuvo innumerables inspiraciones. Pero estas inspiraciones no pudieron resolver su problema ahora. En realidad, mirando la información sobre la transformación del cuerpo, los primeros registros fueron en cuando Renzu cayó en una situación de muerte segura, para salvar a su propio padre, Deselitan Shenmon llegó a la montaña Chenbai y mató al hombre de piedra. Fan Yuan tuvo un estallido de inspiración mientras volteaba a su lado. Este fue el primer clásico del mundo Gu Master, innumerables misterios estaban ocultos en su interior. Incluso existencias como Heu Immortal guardaban una copia con ellos en todo momento, hojeándola y aprendiendo de ella ocasionalmente. Capítulo 547, Búsqueda del éxito. Fan Yuan hojeó las leyendas de Renzu, y esto quedó registrado en su interior. Cuando Renzu se encontraba en una situación de muerte segura, después de caer al valle de Luopo y no tener forma de salir. Deselitan Shenmon, para salvar a su padre, subió a la montaña Chenbai e intentó llegar a la cima, para conseguir ese único Heu de éxito. Mientras pidiera un deseo al Heu del éxito, Desolated Shenmon podría salvar a Renzu. Pero cuando Desolated Shenmon llegó al pie de la montaña, fue obstruida por el hombre de piedra. Resulta que cuando la segunda hija de Renzu llegó a la montaña Chenbai, arruinó el maravilloso sueño de Heu amoroso. Enfurecido, Heu amoroso despertó al hombre de piedra para obstruir Desolated Shenmon. Después de que Desolated Shenmon mató al hombre de piedra y llegó a la cintura de la montaña, Heu amoroso aún no se había ido, apareció ante Desolated Shenmon y dijo: Oh humano, interrumpiste mi dulce sueño, pero aún deseas quitarte el Heu del éxito. Ahora voy a derribar toda la montaña Chenbai. Puedes divertirte encontrando ese único Heu del éxito entre miles de millones de rocas. Ja ja ja. Diciendo eso, Heu amoroso se estrelló contra la montaña Chenbai. La montaña Chenbai no era una montaña ordinaria, era un montículo formado en su totalidad por rocas apiladas. Después de que Heu amoroso se estrelló contra él, toda la montaña se derrumbó. Heu amoroso se fue presumido, dejando atrás a Desolated Shenmon que miró atónita este enorme montón de rocas. ¿Cómo iba a encontrar ese único Heu del éxito entre este montón caótico de rocas? Deselitan Shenmon estaba preocupada, sin otra opción, tuvo que volver a la cognición Heu para pedir consejo. Después de que la cognición Heu escuchó la descripción de Desolated Shenmon, suspiró. Heu amoroso siempre había sido exigente e irracional, incluso si fuera yo, o mi hijo Heu de la sabiduría, no querríamos enfrentarlo. En este momento, la montaña Chenbai se ha derrumbado, solo puedes mirar estas rocas una por una, para encontrar el verdadero Heu del éxito entre ellas. No hay otras maneras. Cognición Heu dijo de nuevo. Pero tienes que tener cuidado, hay dos Heu en la montaña Chenbai. Uno es el Heu del éxito, en la cima de la montaña. El otro es el Heu del fracaso, en la parte inferior de la montaña. El fracaso es la madre del éxito, pero también tiene muchos otros hijos. Esas rocas son los hermanos y hermanas del Heu del éxito. Cuando las recojas, ocurrirán muchas situaciones impensablemente malas. Te diré un secreto aquí, mientras sigas afirmando la creencia del yo en tu corazón, estas situaciones desastrosas desaparecerán gradualmente. Desolada luna antigua escuchó esto y su corazón se hundió, preguntó de nuevo. Entonces, ¿cómo diferencio las rocas en mi mano? ¿Cómo se ven el Heu del éxito y el Heu del fracaso? Cognición Heu suspiró. Se ven casi iguales, pero es fácil diferenciarlos. Solo tenlos en tus manos, aprenderás sobre sus identidades. En tu búsqueda del Heu del éxito, ese Heu del fracaso será tu mayor amenaza. No puedes aferrarte al Heu del fracaso,
De lo contrario, estarás completamente perdido y tu vida estaría en peligro. Desolada luna antigua escuchó esto y asintió, expresando su gratitud. Cognición la instruyó nuevamente antes de irse. No digas que yo te enseñé eso. Si el Geu del amor viene a buscarme, estaría en problemas. Frente al amor fanático y juguetón, la sabiduría y la cognición solo pueden huir. No te preocupes, no te expondré. Desolada luna antigua estuvo de acuerdo, regresando a la montaña Chen Bai. Al ver el enorme montón de rocas, su corazón se entristeció. El éxito no se obtenía fácilmente, para obtenerlo, tendría que agacharse y buscar mientras corría grandes riesgos. Desolada luna antigua respiró hondo, recogiendo la primera roca. Esta roca era ordinaria, pero cuando desolada luna antigua la sostuvo en su mano, tembló levemente. Una herida leve apareció en la mano de desolada luna antigua. Este no era el Geu del éxito, sino uno de sus hermanos, uno de los hijos del Geu del fracaso. El corazón de desolada luna antigua se sorprendió, tocó la herida en su mano mientras recordaba lo que dijo Cognición Geu. Cuando recojas esas rocas, ocurrirán muchas situaciones impensablemente malas. Tienes que afirmar la creencia del yo en tu corazón. Así que esta es la terrible situación. Desolada luna antigua lo entendió. Ella cantó en su corazón. Yo. Mientras cantaba, la herida en su mano se curó milagrosamente. Solo quedó una cicatriz ligera. Tiró la primera roca y recogió la segunda. Cuando sostuvo esta roca en su mano, el corazón de desolada luna antigua dio un vuelco, ya que una intensa sensación de miedo la asaltó. Desolada luna antigua temblaba de miedo, casi salió corriendo para escapar, lejos de este lugar. Pero aguantó y cantó yo. Después de un largo tiempo, se recuperó lentamente cuando el miedo en su corazón se había ido a la mitad, finalmente recogió la tercera roca. Esta roca la desanimó. No pudo evitar pensar. Quiero encontrar ese único Geu del éxito entre miles de millones de rocas. ¿Qué tan difícil es? ¿Cuánto tiempo me tomaría? Apenas podía moverse más, sentía que el futuro estaba envuelto en tinieblas, era demasiado difícil encontrar el Geu del éxito. Casi quería rendirse, pero pensó en su padre que estaba atrapado en la puerta de la vida y la muerte. Si me rindo, ¿quién salvará a mi padre? La desolada luna antigua se estremeció. Oh no, olvidé cantar, yo. La desolada luna antigua volvió a cantar, deshaciéndose de la desesperación en su corazón, agachándose para recoger otra piedra. Una vez que sostuvo la cuarta piedra en su mano, la desolada luna antigua se sorprendió al descubrir que su nariz había cambiado, se había convertido en la nariz de un cerdo. Volvió a cantar, yo, una vez más, permitiendo que su nariz se recuperara. Pasando mucho tiempo, ejerció todo su esfuerzo para deshacerse de la nariz de cerdo. Pero su nariz todavía estaba ligeramente deformada en comparación con antes. Así, la desolada luna antigua continuó recogiendo piedras, esperando encontrar ese Geu del éxito. Pero pasaron los días y todo lo que encontró fueron los hijos del Geu del fracaso. Entre estas piedras, algunas la hicieron herida, algunas la hicieron abatida, desesperada o temerosa, mientras que otras la hicieron crecer una cabeza de cerdo, cola de rata, etc. A pesar de que la desolada luna antigua cantaba, yo, continuamente, algunas de las cicatrices aún permanecían en ella. Al acumularse, estas cicatrices la convirtieron en un monstruo. Le crecieron 6 cabezas, 3 brazos, 5 colas y parecía un centauro. Tenía 16 patas, y algunas de sus patas tenían pelo suave, algunas tenían escamas de serpiente, algunas tenían garras afiladas, algunas tenían cascos duros. En la búsqueda del éxito, las personas a menudo se transforman y se vuelven completamente diferentes. Pero la desolada luna antigua también se volvió mucho más fuerte gracias a esto. Después de pasar por tanto, se había vuelto cientos de veces más fuerte que antes.
Estas piedras ya no podían molestarla. Éxito, oh éxito, ¿dónde estás en el mundo? Sus 7 bocas se abrieron juntas. Algunos gritaban, algunos susurraban mientras otros gruñían. Cuanto más fallaba, más deseaba el éxito en su corazón. Después de su gran esfuerzo, el número de piedras sin recoger se hizo cada vez menor. Finalmente, cuando solo quedaban 2 piedras, la desolada luna antigua se vio atrapada entre 2 opciones difíciles. Indudablemente, entre estas 2 piedras, una era el Heu del éxito, mientras que la otra era el Heu del fracaso. Si obtiene el Heu del éxito, sería lo mejor. Pero si elegía el Heu del fracaso, entonces la desolada luna antigua se perdería por completo, estaría en peligro de muerte. Incluso si la desolada luna antigua se convirtió en un monstruo, volviéndose mucho más fuerte. Un paso al cielo, un paso al infierno, ¿qué debería elegir? La desolada luna antigua no pudo evitar dudar. Si no me atrevo a dar el siguiente paso por miedo al fracaso, entonces nunca tendré éxito. Ya soy tan fuerte, el éxito está a un paso de mí, incluso si tomo el Heu del fracaso, siempre y cuando cante, yo, debería poder soportarlo, ¿verdad? Finalmente, reunió su coraje y extendió su palma, recogiendo una de las piedras. Desafortunadamente, ella eligió el Heu del fracaso. Una sensación imprevista de pérdida, duda de sí misma la asaltó. Yo. La desolada luna antigua continuó cantando, yo, pero su voz se hizo más suave, a medida que sus 7 bocas dejaron de moverse eventualmente, su expresión se convirtió en un aturdimiento. Había caído en una perplejidad sin fin, se había perdido por completo. La mayor tragedia para un humano es perder el sentido de sí mismo. Suspiro. Después de leer esto, Fan Yuan suspiró mientras cerraba el libro. De inmediato, sus pensamientos se perdieron mientras mostraba una expresión muy complicada. Todavía estaba nevando fuera de la ventana, los copos de nieve flotaban en el aire. A medida que se acercaba el desastre de los 10 años, la ventisca no mostraba signos de debilidad, sino que crecía. Llanuras del norte, finales de diciembre. Cuando Eilulan dirigió el ejército y llegó en el último minuto a la entrada de la tierra bendita de la corte imperial, la alianza tenía aproximadamente la mitad de sus miembros restantes. Una gran cantidad de mortales murieron en el camino hacia allí. De hecho, muchos maestros Heu murieron por los ataques de grupos de bestias. El objeto para abrir la tierra bendita de la corte imperial estaba en Eilulan. Cuando se puso de pie, una suave luz dorada brilló en el aire. Inmediatamente después, la luz dorada se intensificó, formando un anillo de luz. El anillo de luz se expandió, convirtiéndose en una gran puerta de la ciudad. En la puerta, había exquisitos patrones florales plateados. Muchos botones de cobre del tamaño de un puño estaban pegados a la puerta. ¡Boom! Era como si hubiera una mano invisible detrás de la puerta, abriendo la pesada puerta. Inmediatamente, el espeso olor a sándalo se extendió. La nieve en el aire dejó de moverse. Bajo la influencia de un poder misterioso, la nieve en el aire se reunió como abejas, en un instante, se creó una escalera de hielo sólida y magnífica. En la parte superior de la escalera, estaba conectada a la puerta flotante de la corte imperial. Se extendía hasta el suelo. Tierra bendita de la corte imperial. Eilulan no pudo ocultar su emoción, dio 3 pasos como uno mientras ascendía la escalera de hielo, convirtiéndose en la primera persona en ingresar a la corte imperial. Edificio 88 Yan verdadero. Fan Yuan fue la segunda persona, su mirada se volvió solemne mientras entraba con pasos tranquilos. Después de eso, Tai Bai Yun Zeng, Ao Ji Liu y otros expertos de alto nivel entraron. Aproximadamente 1 hora después, todo el ejército de la tribu Ella había entrado en la tierra bendita de la corte imperial. La escalera de hielo se rompió,
cuando la puerta roja de la ciudad se cerró. El anillo de luz se encogió en un punto y desapareció. Todos han entrado. Los inmortales Geu observaron en secreto y retractaron sus miradas impotentes y nostálgicas. Capítulo 548. Herencia escondida en la guarida del lapitón de fuego misterioso. Cuando Fan Yuan abrió los ojos, la escena ante él se había transformado por completo. El cielo era de color dorado claro, la tierra era como la primavera, con verdes terrazas agrícolas, había suaves arroyos que fluían y montículos bajos, se podía ver a lo lejos en estas llanuras ilimitadas. Este era un mundo sereno y pacífico, que formaba un gran contraste con la ventisca del exterior. Esta era la mayor utopía de las llanuras del norte, la tierra bendita de la corte imperial, que se abre cada 10 años, como recompensa al señor de las llanuras del norte. Fan Yuan miró a su alrededor y descubrió que estaba solo. Aunque todos entraron por la misma puerta, después de atravesarla, fueron separados y transportados aleatoriamente a cualquier área de la tierra bendita. Esto era como de costumbre, Fan Yuan no se sorprendió. De acuerdo con el acuerdo anterior, luego tuvo que viajar hacia el centro de la tierra bendita, el antiguo lugar de residencia del venerable inmortal del sol gigante estaba allí, palacio sagrado de las llanuras del norte. Finalmente estoy aquí. Fan Yuan reguló su respiración, el concurso de la corte imperial fue solo un preludio, lo que realmente importaba eran los siguientes eventos. Intentó activar el Geu Águila Ascendente, su esencia primigenia color púrpura cristalino se movió según su voluntad, entrando en el Geu Águila Ascendente. Es voz. Con un leve sonido, seguido de un intenso dolor, dos amplias y enormes alas de águila negras como la brea crecieron en su espalda. Dentro de la tierra bendita de la corte imperial, el uso de Geu mortales no estaba restringido. En cuanto a los Geu inmortales, no podían ser restringidos en ninguna tierra bendita. Las fuertes alas de águila aletearon ligeramente y llevaron a Fan Yuan al aire. Volando en el aire, sintiendo el viento ligero rozando su rostro, podía oler el aroma único de la naturaleza que impregnaba toda la tierra bendita. Comparado con el mundo exterior, este lugar era extremadamente pacífico, era como el cielo. Fan Yuan no tenía prisa, voló lentamente mientras disfrutaba del paisaje que lo rodeaba. El paisaje de la tierra bendita de la corte imperial era bastante similar a las llanuras del norte. De un vistazo, era una llanura enorme, había montículos y laderas con líneas hermosas y elegantes, era como un arroyo de color verde jade que fluía sin obstáculos. Pero a diferencia de las llanuras del norte, cada 8 li, habría una torre en el suelo. Estas torres hicieron pensar a Fan Yuan en pilares totémicos. Cada una tenía unos 25 metros de altura, eran altas y rectas, con una superficie dorada y plateada, con muchas piedras preciosas adornándola, hermosas y exquisitas. En la torre, había incontables barreras, como una colmena. En su interior, había muchos gusanos Geu. Cuando los grupos de gusanos de la tierra bendita dan a luz a Geu, estos gusanos Geu se separan del grupo y viven en estas torres. Las torres fueron construidas por Gigante Sol, sin importar el tipo de gusano Geu que fuera, serían capaces de encontrar su comida dentro de las torres. Cada torre tenía decenas de miles de gusanos Geu. Estos Geu consistían en muchas especies, había un gran número de Geu comunes y pocos Geu raros. Innegablemente, cada una de estas torres era una enorme fortuna, incluso Fan Yuan podía sentir su atracción hacia ellas. Incluso podía ver un grupo de aproximadamente 1000 luciérnagas Geu de fuego estelar en una de las torres. Desafortunadamente, no puedo tomar estos Geu como deseo. Cuando el concurso de la corte imperial comenzó, algunos maestros Geu atrevidos intentaron robar o incluso atacar las torres, para tomar los Geu salvajes del interior. Al final, fueron como velas, todo su cuerpo se derritió hasta que quedó su esqueleto de hueso blanco, aplastado en una pila. La mirada de Fan Yuan se concentró.
Este era el poder celestial de la tierra bendita, el poder del cielo y la tierra. Ningún mortal podía resistirse a él. Incluso los inmortales Heu quedarían en un estado patético cuando compitieran contra él. Después de suficientes lecciones, a estas alturas, ningún maestro Heu tenía la intención de atacar las torres. Si perseguimos el origen, el inmortal Heu que creó la tierra bendita de la corte imperial fue un inmortal Heu de la vía espacial cuyo nombre ya no se puede encontrar. Debido a esto, esta tierra bendita es enorme, mucho más grande que otras tierras benditas. Antes de que el inmortal venerable gigante Sol se convirtiera en un inmortal, heredó este lugar por suerte y se convirtió en el nuevo propietario de la tierra bendita. Después de que Gigante Sol se convirtió en un inmortal venerable, y obtuvo un poder incomparable, mostró grandes métodos y estableció la tradición del concurso de la corte imperial, permitiendo que esta antigua tierra bendita siguiera existiendo hasta ahora. Fan Yuan voló mientras recordaba. Los métodos de un Enmoro Honorable estaban más allá de su comprensión. Quién sabe cómo lo hizo el inmortal venerable Gigante Sol, pero el resultado fue que, bajo su manipulación, la tierra bendita de la corte imperial ya no sufría tribulaciones celestiales ni calamidades terrestres. Siseo, Siseo, Siseo. Después de volar durante una hora, pasando por numerosas torres, Fan Yuan fue provocado por una pitón gigante en un pequeño valle. Esta pitón gigante de color rojo brillante medía al menos 100 metros de largo, su cuerpo era tan grueso como una torre. Tenía un cuerno afilado en la cabeza, un par de ojos de sangre miraban fijamente a Fan Yuan, siseando con su lengua continuamente. Su lengua era de un espeluznante color púrpura y había llamas azules espeluznantes en ella. ¿Eh? Es una pitón dragón de fuego espeluznante que se ve raramente. Fan Yuan se sorprendió un poco. En este momento, la pitón gigante abrió la boca y disparó una llama azul púrpura del tamaño de un carruaje. La llama se acercaba rápidamente, a medida que la temperatura del aire aumentaba bruscamente, desde unos pocos cientos de pasos de distancia, el pelo y las cejas de Fan Yuan mostraban signos de secarse. Mostró la aterradora temperatura de la llama azul púrpura. Fan Yuan arqueó las cejas mientras agitaba sus alas de águila, elevándose a mayor altura y evadiendo las llamas con facilidad. Movimiento asesino, rey del viento de 4 brazos. Activó más de 10 gusanos Heu a la vez, su cristal púrpura se agotaba rápidamente, mientras 2 brazos de bronce brotaban de su cuerpo. Luego, se precipitó como un cometa, directo hacia la pitón. ¡Bam! Se estrelló ferozmente contra la pitón dragón de fuego misterioso, entablando un feroz combate con ella. Al instante, el humo se elevó mientras las ondas de choque se extendían, las llamas estallaban y el valle temblaba. La pitón dragón de fuego misterioso era un rey bestia mutado, las bestias mutadas tenían una fuerza de batalla de rango 4, mientras que su rey tenía una fuerza equivalente a un maestro Heu de rango 5. Pero Fan Yuan era un pico de rango 5 hace mucho tiempo, y después de usar su movimiento asesino, su fuerza de batalla era aún mayor. Si la pitón dragón de fuego misterioso se escondía y se ocultaba, Fan Yuan podría no haberla notado mientras estaba en movimiento. Pero como lo provocó a propósito, Fan Yuan sintió la necesidad de cazar y mejorar su movimiento asesino usándolo como un muñeco de entrenamiento. Después de media hora, la batalla terminó. El cuerpo de Fan Yuan estaba carbonizado, se encontraba de pie en el valle completamente destruido y en ruinas. El enorme cuerpo de la pitón dragón de fuego misterioso estaba medio cubierto de rocas de montaña rotas. Fan Yuan tosió un par de veces, vomitando algo de sangre. El movimiento asesino mejorado tenía consecuencias mucho menos severas que antes. Una parte de la razón era que la pitón dragón de fuego misterioso no tenía la sabiduría de los humanos, no podía encontrar la debilidad de Fan Yuan en medio de la batalla. Si el viento hubiera sido restringido, Fan Yuan estaría en un estado mucho peor. Esta batalla no fue fácil. La tierra bendita de la corte imperial era un gran entorno, había muchos gusanos Heu, por lo tanto,
había una cantidad mayor de gusanos Heu salvajes del camino del fuego en la pitón dragón de fuego misterioso. Entre ellos, había varios valiosos. El movimiento asesino de Fan Yuan era fuerte, pero no tenía mucha defensa contra el camino del fuego. Si no hubiera necesitado esquivar las llamas, la batalla de 30 minutos sería más rápida por lo menos un tercio. Fan Yuan comenzó a recoger su botín. El cuerpo de este rey bestia mutado estaba lleno de valor. Por ejemplo, la sangre de pitón era un ingrediente superior para alimentar a los gusanos Heu del camino de la sangre. La piel de pitón, los tendones, etc., causarían una gran conmoción si se vendieran en el mercado mortal. Especialmente la hiel de serpiente de fuego misterioso, era extremadamente valiosa, incluso podía venderse en el tesoro cielo amarillo. Fan Yuan organizó sus ganancias. Para ahorrar tiempo, solo guardó los artículos valiosos en su Heu. Las pitones dragón de fuego misterioso viven en cuevas en familia. Si hay crías de pitón dragón, puedo capturarlas y colocarlas dentro de la tierra bendita inmortal U para criarlas. Sería una buena inversión para el futuro. Fan Yuan pensó en esto y buscó alrededor. Muy pronto, hizo un descubrimiento. ¿Eh? Aquí hay una herencia de maestro Heu. Fan Yuan no encontró una cría de pitón dragón, pero encontró una roca de color rojo brillante, como la de un loto de fuego. Con su experiencia, rápidamente comprendió que se trataba de la obra de un maestro Heu. Cuando se acercó a la enorme roca, esta roca similar a un loto de fuego se abrió en capas, como un loto en flor. La roca del loto de fuego se abrió por completo, mostrando los gusanos Heu en su interior, así como una estela. La estela era una con la enorme roca, tenía palabras de las llanuras del norte. Fan Yuan lo leyó a fondo y comprendió su existencia. El maestro Heu del camino del fuego que dejó atrás su herencia se llamaba Wozen Hun, era un maestro Heu recto del camino del fuego de rango 4. Entró en este valle por accidente y fue atacado por la pitón dragón de fuego misterioso. Antes de morir a causa de sus heridas, dejó atrás sus gusanos Heu con impotencia e hizo la herencia. En el futuro, si un individuo destinado llega aquí, este conjunto de gusanos Heu sería suyo. Wozen Hun dejó atrás 7 gusanos Heu. Pero después de estos años, 4 murieron y solo 3 quedaron. Entre los 3 gusanos Heu, solo uno atrajo a Fan Yuan, era el gusano Heu de la pupila de fuego de rango 4. Cuando un maestro Heu usa el gusano Heu de la pupila de fuego, el fuego ardería en cualquier lugar que mirara, quemando a sus oponentes. Un método de ataque tan conveniente a menudo tomaba a la gente con la guardia baja. Pero tenía sus debilidades. Si se usaba durante mucho tiempo, los ojos del maestro Heu se dañarían. Necesitarían usar un buen Heu curativo, así como gusanos Heu complementarios para debilitar este efecto secundario. Este gusano Heu de la pupila de fuego era el gusano Heu central de Wozen Hun. Aparte de los gusanos Heu que dejó atrás, había recetas Heu que él registró en la estela. Fan Yuan la miró 3 veces, almacenando la información dentro del Heu de la ventana este. Aunque no cultivaba el camino del fuego, estas recetas le eran útiles para investigar sobre el refinamiento de Heu o incluso en su cultivo, como forma de inspiración. Especialmente la receta de refinamiento del gusano Heu de la pupila de fuego, tenía un alto valor. Según este maestro Heu, el gusano Heu de la pupila de fuego de rango 4 se obtuvo mediante el avance del gusano Heu del ojo de fuego de rango 3, junto con el gusano del golpe de vista y algunos materiales de refinamiento Heu asociados. Fan Yuan conocía el gusano Heu del ojo de fuego de rango 3, era un Heu de gasto único que se utilizaba para fines de investigación. Podía transformar los ojos en ojos de fuego, teniendo la capacidad de ver a través de la niebla, pero no funcionaba siempre, una vez que fallaba, uno se quedaba ciego. Fan Yuan también conocía el gusano Heu del golpe de vista, Ao Liu del ejército de la tribu Ei tenía uno.
Lo había usado una vez junto con el gusano GU de intercambio de ubicación de rango 4. Fan Yuan se quedó con el gusano GU de la pupila de fuego, no tenía intención de seguir el camino del fuego. El gusano GU de la pupila de fuego no se ajustaba a su estilo actual. Si bien el método de ataque era conveniente, era muy restrictivo, dependía demasiado del contacto visual. Había demasiados gusanos GU extraños en este mundo, había innumerables métodos para evitar el contacto visual. No existía el gusano GU más fuerte, solo el maestro GU más fuerte. Los gusanos GU eran los anfitriones del Gran Dao, eran fundamentalmente herramientas. Cuando el maestro GU los usaba juntos, podían formar grandes efectos. Algunas combinaciones eran incluso muy superiores y más difíciles de contrarrestar, se las conocía como movimientos asesinos. Esto significa que esta debería ser la primera herencia de Maestro GU que he obtenido en la tierra bendita de la corte imperial. Fan Yuan lo pensó, sintiéndose interesado. En la tierra bendita de la corte imperial, había innumerables herencias de maestros GU. Se debía al magnífico entorno, en contraste, muchas herencias en el mundo principal a menudo eran destruidas por calamidades y bestias antes de que llegara la persona predestinada. Además, todos los maestros GU que entraron en la tierra bendita de la corte imperial eran expertos que habían pasado por duras batallas, tenían que tener al menos algunas cualidades superiores, si no eran ya héroes o grandes conquistadores. Por lo tanto, había abundantes herencias dentro de la tierra bendita de la corte imperial. Cualquiera que estuviera predestinado obtendría ganancias. Fan Yuan guardó los 3 gusanos GU dentro de su apertura antes de hacer añicos la estela. Luego, buscó alrededor, encontrando una cueva de hecho. Entró en la cueva y caminó hasta la parte más baja de la misma, a unos 100 metros bajo tierra, encontró 6 espeluznantes huevos de pitón de fuego. Ahora estaba preocupado. Si se tratara de una cría de pitón de fuego espeluznante, podría llevárselos a la tierra bendita del inmortal Wu y dejar que cazaran libremente. Pero no era fácil incubar un huevo de pitón de fuego espeluznante. Necesitaba usar fuego espeluznante y sangre de pitón para bañarlos diariamente. Después de que la pequeña pitón fuego eclosionara, necesitaba ser enseñada por la pitón fuego espeluznante personalmente sobre cómo usar su fuerza para cazar. Fan Yuan no tenía el tiempo ni el esfuerzo para perder solo para incubar estos huevos. No hubo más remedio, rápidamente guardó estos huevos antes de salir de la cueva caliente, volando hacia el cielo y continuando su viaje sin ningún sentimiento persistente.